Hola y bienvenidos a este canal. Si este contenido les gusta, agradecería que le dieran un like y se suscriban. No Game No Life, volumen 6, capítulo 5. 1 entre 0 es igual a etereidad. Nia Hee-chan es una angustiada Naie mientras se reía sin parar, la hermana mayor antigua. De todas las Flugels, la primera unidad, Asriel volaba como si rebotara en el aire. Hee-chan se irrita con facilidad Naie, pero eso también es muy lindo Nia. Una pequeña Hee-chan también es muy linda Nia. El hechizo de restauración es tan desagradable. Asriel favoreció intencionadamente al número más remoto, última unidad, Jibril, que actualmente es la hermana pequeña, Thoben. Jibril era alguien cuyas acciones no podían ser entendidas, no tenía un rumbo, y era libremente desinhibida. Siempre salía sola, y volvía incluso después de haber sometido a un dragonia. Su objetivo y su razón, ambas eran muy erráticas, nadie podía suponerlos, predecirlos. Pero, eso también era parte de la imperfección otorgada por el maestro, y como tal era especialmente adorable, aunque Jibril en cuestión consideró que era verdaderamente molesto tomar el enorme poder que tienen las Flugels para concentrarlo en un solo ataque para después liberarlo. Ese era el Airstrike. Después de que Jibril usara eso y regresara a casa con la apariencia de una niña pequeña, Asriel no paraba de frotar las mejillas de Jibril por una semana entera. Después de que finalmente se hartara, Jibril solicitó un hechizo de restauración para recuperar su poder perdido y actualmente está retirada de su cargo temporalmente. Honestamente, la recuperación natural tardaría 50 años, pero Asriel incluso había pensado que sería mejor esperar. Después de regresar a la zona del trono, Asriel dobló sus alas, bajó su halo de luz y lentamente se arrodilló. ¿Cómo está la última unidad? Jibril, quien se relajaba en el asiento supremo, era un hombre que exponía sus músculos robustos como rocas. El más fuerte de los dioses, el dios de la guerra, el creador de las Flugels, el dios antiguo Ardos, con un enorme cuerpo de medidas superiores a la de un humano normal. Se le podía ver una barba negra tan dura como el acero, y se podían ver 18 alas en su espalda que daban la impresión de ser un manto. La miró con sus agudos ojos dorados que tenían unos rasgos profundamente tallados. Solo por el hecho de haber sido mirada hacia abajo con esos ojos dorados, Asriel sintió que su cerebro se había adormecido. Pero Asriel lo sabía. Incluso ante esa grandeza ella no podía dejar de tener fascinación y asombro. Ella misma es un fragmento del Creador, una simple gota en el vasto océano, nada más que una pequeña representación del gran poder de Ardos. Ella se ocupó de una ex machina durante una de sus expediciones en solitario y debido al desgaste por el uso del Airstrike, ella actualmente se encuentra bajo el efecto de un hechizo de restauración. Mi señor. Asriel reverentemente hizo su reporte como si rezara, pero honestamente es una historia cuyo significado es completamente confuso. Era solo una chatarra metálica que deambulaba por los alrededores. Era una basura que podría ser una monstruosidad si estaba en un grupo. La única que había establecido que poner las manos sobre ellos era un tabú fue la misma Asriel, pero eso no era porque sintiera que eran una amenaza. Era solo porque a ella le disgustaba extremadamente el hecho de que los poderes que les había otorgado su señor estaban siendo pésimamente imitados por los exmachinas. Si fueran con todas las Flugels, podrían aniquilar a ese montón de chatarras sin darles tiempo ni siquiera para tener alguna reacción. Aunque se suponía que era así, ahí entraba el verdadero significado de Jibril, quien arrojó un Airstrike con mucha potencia en una de esas chatarras. Ya veo, Cucú, ya veo. El señor rió fuertemente como si supiera algo, pero Asriel no podía entender ese sentido divino. El señor no hablaba mucho, por eso no podía entender el corazón del señor. No, ella pensó eso y se sintió avergonzada de su propia arrogancia. Eso fue el colmo de la falta de respeto. Alguien como ella quería entender los pensamientos profundos del señor, el corazón de un dios. El señor es el más fuerte. El señor es el pináculo último. El dios más fuerte, Artos, el dios de la guerra, el rey de reyes. El más grande, fuerte. El señor que tiene el concepto de la guerra como sus raíces y que no tiene ningún enemigo que se le compare. Es porque él es el más fuerte y por lo tanto es el más poderoso. Pero para Asriel, había pasado mucho tiempo desde que había visto al señor con esa mirada. ¿Cuántos miles, cuántas decenas de miles de años estuvo triste el señor, sentado sin hacer nada en su trono mientras solo se apoyaba en su mejilla, y ahora él se ve tan alegre que cualquiera que esté a su lado podría notarlo con solo mirarlo. Está muy cerca. Finalmente, el que será mi asesino finalmente ha aparecido. Al escuchar esas palabras, Asriel se quedó sin aliento. No es posible, ella respondió mientras encogía sus cejas. En esta tierra, alguien que pueda igualarme no existe. Ante la melancolía del señor, Asriel también sabía la razón de eso. El señor es el dios de la guerra. La guerra es, en otras palabras, matarse unos a otros, competir, luchar, matar y ser asesinado, arriesgando la vida a la muerte, puliendo la propia existencia y el alma de uno. Esa confrontación que seguía en forma de ciclo fue el concepto que dio origen al señor, y esta es su esencia. Es por eso que el señor está presente en el campo de batalla, creando intenciones
asesinas. Odio estar enojado, ser rebelde, arriesgando su vida efímera hasta el límite de la sabiduría, y desafiarme estúpidamente. Todo eso es exactamente la causa del por qué será pisoteado con un poder abrumador, que es, por lo tanto, el más fuerte. Él es el que propaga las armas en el mundo y quien representa el poder y la ley. La definición de lo más fuerte, eso es lo que es el Señor. Pero, una masacre unilateral no puede ser llamada una guerra. Es por eso que el Señor se hundió en el aburrimiento eterno. El más fuerte desafiado por nadie, ¿qué sentido habría en eso? E instantáneamente, el Señor borró su sonrisa y bajó su mirada hacia los estratos inferiores con un resplandor frío. Fue en ese momento. Todos los Campers, unidades de combate, Ime Apocryphen, pseudoepígrafo, Airstrike, Losen, fue justo por detrás del fantasma Abanheim que flotaba en el cielo. Objetivo, corrigiendo desviaciones, fijo, no mates, entendido, Diabol, inmediatamente después. Una volea histórica que afectó el destino de la estrella, más de 1200 seres triques fueron disparados, y la coalición que estaba por detrás de Abanheim fue bombardeada. Abruptamente, ante el destello de luz que quemaba el cielo y la tierra, Asriel gritó, "Kukuke, Nia". En este momento, alguien disparó un Airstrike Naie. No está claro. Tampoco hay respuesta desde el interior de Abanheim. Las Flugels que estaban en la zona del trono estaban preocupadas y se movían de una manera confusa. Uno desplegaría magia de búsqueda, uno utilizaría el salto, teleportación espacial, y volaría hacia el cielo del exterior. En medio de ese caos, Asriel repentinamente recordó las palabras de Jibril. Actuaba sola, hizo movimientos extraños, e incluso hizo que Jibril usara el Airstrike Ex Machina. Actuar como simios es su basura de habilidad especial. Que provocaran esas acciones será visto como un ataque preventivo de nuestra parte. Una completa colisión. Nia, ¿realmente están subestimándonos, Nia? Montón de chatarras. Asriel, que entendió la situación, dejó salir una sonrisa siniestra y dio instrucciones en sucesión rápida. Rafael Chan, con un grupo de 9 alas, Flugels, intercepta cualquier aeronave que parezca que puede disparar el Suibaku de los enanos, sin dejar que ni uno solo escapenia. Sarakiel Chan traerá a todas las alas entre 10 y 18 y vayan por los elfos lo más rápido. Jajajaja. Con esa voz, al mismo tiempo que resonó una risa increíblemente fuerte, haciendo eco al mismo tiempo. Todas las Flugels se detuvieron en sus lugares. Jajaja. Ya veo, tú eres el que será mi asesino. Fue inesperadamente rápido, jajaja. Hacia el señor que seguía riendo y que incluso hacía temblar al fantasma Abanheim. Asriel dijo completamente temerosa. Sé con todo respeto, pero no hay forma de que esos simples exmachinas puedan matar al señor. Pero como era de esperar, justo como siempre el señor no hablaba mucho. ¿Era la intuición de un dios o era la jurisdicción del dios de la guerra? Él habló como sí, no, como un hecho de que él lo sabía todo. Exmachinas, ¿de qué estás hablando? Con esas sencillas palabras cortó los pensamientos de Asriel y el señor rió. O tal vez era que solo él lo sabía, como si le diera la bienvenida a algo que él había esperado por mucho. Miró hacia el horizonte. De hecho, tiene sentido que el que se oponga a mí, que soy el más fuerte, sea el más débil, ¿no es así, lobo? Eso es correcto. Después de haber dicho esas palabras, el señor levantó su brazo derecho. Con solo eso, solamente con eso el fantasma Abanheim tembló, el espacio y el tiempo crepitaron. De entre las Flugels alineadas, presentes, en ese lugar, una pequeña voz surgió como un grito. El señor ha dicho, todas las manos a sus posiciones. Esas pocas palabras habían borrado las instrucciones de Asriel. Solo significaba una sola cosa. El dios de la guerra, el dios más fuerte, el rey rodeado por todos y cada uno de los reyes, todo el poder del señor. Eso reunía los Airstrike de todos los fragmentos que eran las Flugels, los agruparía todos para luego liberarlo. Un ataque sin igual y dirigido a los ataques absolutamente innovadores. Divine Strike, ataque divino. Sé con todo respeto, mi señor, ese puñado de juguetes seguramente apunta a Estonia. Hacer que dispare él. Divine Strike debido a la lucha contra la coalición, e imitarlo y replicarlo seguramente son los objetivos de los exmachinas. Hacia Asriel, que apeló de esa forma a su señor, habló con una arrogancia que solo se le permitía a él. ¿Y qué ocurre con eso? Al ver su par de ojos dorados feroces llenos de expectación, Asriel se levantó como si hubiera sido alcanzada por un rayo. El señor es el dios, rey, más fuerte, y nosotras somos sus subordinadas. El señor es absoluto. El señor es el más fuerte. El fuerte es en otras palabras el señor, y el débil es en otras palabras todos los demás aparte del señor. Si los planes que emplean los débiles vienen con trucos baratos, trampas, ¿qué debemos hacer por el fuerte, por el rey, por el dios, por el señor? Sintiéndose avergonzada de sí misma por haber olvidado eso por un momento, Asriel gritó, todas las Flugels, preparen el Divine Strike, denle todo a Artosamania. Hace unos momentos, al igual que Asriel, había muchas Flugels que dudaron en actuar debido a la habilidad de imitación de los exmachinas. El señor no habla, pero la intención divina en esa feroz sonrisa fue revelada por medio de Asriel. El señor es el más fuerte, no existe nadie que se le compare en los cielos y la tierra. Entonces,
Frente a los trucos baratos y los planes estúpidos utilizados por los débiles, ¿qué hay que temer? ¿Qué hay que vacilar? ¿Qué hay que dudar? Reaccionando a las palabras de Asriel, las Flugels se agruparon y expandieron sus alas. Regocijen el odio, devoren la ira, permitan la rebelión. El que ama esa locura es el Señor que creó a las Flugels, el único rey, la encarnación del más fuerte. Ofrezcan sus alas para la decisión del Señor y aquello se demostrará. Para demostrarles a aquellos ignorantes que no saben lo que es el Señor, así el grito, mientras él lo desee, solo pisoteará todo. Eso es lo que significa ser el fuerte. Mientras las Flugels liberaban todo el poder que poseían, el Señor profundizó su sonrisa, y luego anunció, con una voz silenciosa que hizo temblar los cielos y la tierra: manojo de pececillos, exmachinas, elfos, enanos y dragonias, manojo de tontos que se declaran a sí mismos como dioses frente a mí, no hay excusa. No importa lo que pueda hacer, al final todos ellos no son más que pequeños peces. Todas las cosas del universo, todo lo que está en los cielos o en la tierra, cuando se enfrentaban a un poder que destruye todo sin excepción, todo eso se volverá cenizas. Esa fue la decisión de Arthos, el dios de la guerra, el más fuerte y el rey, Dios del mundo. Todas las Flugels entregaban todos sus elementales, poder, concentrándolo en el Air Strike que se formaba en la mano levantada del Señor. Pero como era de esperar, Asriel no podía entender el corazón del Señor. Mientras las leyes del universo se lamentaban y el orden de las estrellas se distorsionaba con ese brazo en su centro: estoy cansado de esperarte, mi enemigo natural. Ella seguramente lo escuchó, el pequeño susurro del Señor, pero el significado incluso ahora: si ser abatido por el débil es el destino del fuerte, entonces seguramente mi esencia es de las más fuertes. ¿Verdad? El poder se manifestará, el método se revelará y el más fuerte se definirá. En el brazo derecho del Señor, un poder, ley, contra el que nadie en este mundo podría hacer nada al respecto, estaba siendo acumulando. Sin ni siquiera tener que levantarse del trono, como era de esperar, apoyaba su mejilla en su brazo izquierdo y su feroz sonrisa se derrumbó. Él expandió sus alas blancas de luz fuertemente deslumbrante y junto con una alegría que llenaba su pecho, el Señor dijo: de cualquier forma, hoy concluirá y sabré mi eterna pregunta. Respuesta. Hace unos minutos Nilvalen se regañó a sí misma por haber expresado satisfacción por un instante ante la vista que hay frente a sus ojos, antes de que la tormenta inminente le pusiera fin al mundo. Una pregunta que no debía ser pensada nació en su mente. Exactamente, ¿qué demonios es un dios antiguo? La flota de la coalición desplegada en los alrededores de Arthos, su base, fue repentinamente bombardeada con Air Strikes. Cinco instantáneamente se dio cuenta de que eso no era un ataque de los Flugels y dio órdenes correspondientes a la alianza de los elfos. Claramente, la reacción estuvo mal, y eso era porque incluso con todos los Air Strikes disparados, ahí no hubieron muertes, y sobre todo porque no tenía ningún sentido que el Camp Arthos los bombardeara con Air Strikes. Si fueran a disparar algo, entonces sería el Divine Strike. El oponente también debía saber de antemano que algo como eso no sería un ataque efectivo para atacar a la coalición, así que ella fue capaz de entenderlo. Cinco lo supo por el fantasma que la visitó hace unos días, de que eso se trataría de un ataque falso por el bien de que pudieran hacer un ataque sorpresa contra el dios de la guerra, bajo el engaño de un ataque preventivo por parte del Camp Arthos, con el fin de concederle el tiempo suficiente a este bando, la coalición, para hacer un ataque preventivo con su mayor potencia. De fuego. Cinco rápidamente ordenó a toda la armada de la alianza de los elfos que empezaran a desplegar la magia de todas las balas de AK-Asiance. De los 18 disparos, la mitad de ellos se dirigirían hacia Arthos y el resto seguirían su rumbo por el bien de acabar inmediatamente con la flota de la alianza de los enanos. Y entonces, ella recibió el informe de que el despliegue de la magia estaba casi lista. Fue en ese momento, desde Avanheim, la representación del poder que fluía fuera de él y que no se limitó a ser solo aberrante. Eso era exactamente un poder fuera de la lógica, la destructiva luz divina que les hacía sentir que los cielos, la tierra y se encogían. Incluso Sinku, que era una Actocaster, no podía entender ni mucho menos imaginar un poder fuera de la lógica. Ella intuitivamente ordenó a toda la coalición entera, incluyendo a la alianza de los enanos que eran sus enemigos imaginarios, el tener que compartir toda la información de sus flotas. Aunque cada raza y cada flota utilizaban sus propios métodos de observación y medición para entender la situación, el informe era siempre el mismo por parte de todos. Todos los informes decían que era imposible de medir, comprender. Del mismo modo, los dioses antiguos del lado de la coalición, Kainazu, el dios del bosque, incluso Ukein, el dios de la forja, ambos se mantuvieron en silencio. La fuerza del poder que estremecía a las estrellas. Todo eso se dirigía hacia ellos. Finalmente todos lo entendieron al mismo tiempo. El Divine Strike, ese poder, nadie podía entenderlo en lo absoluto. La coalición compartió el mismo punto de vista y rápidamente decidieron bombardear al fantasma Avanheim con toda su potencia de fuego. Frente a eso, la rivalidad entre ambas alianzas era algo secundario o inclusive algo terciario. Era un poder
incuestionable que tenía a todos convencidos de que eso era algo así. Y luego, casi como si dijeran que estaban esperando eso, el dios de la guerra lanzó un ataque único e incomparable llamado Divine Strike. Era la carta del triunfo de la raza que destacaba en la masacre, un poder que quemaba todo un continente incluso después de que sean impactados todos al mismo tiempo por el Divine Strike lanzado. No serían capaces de contrarrestar ese poder que se arremolinaba. El poder nacido de una lógica externa brillaba fuertemente. La violenta destrucción, incluso ahora, aniquilaba los cielos y la tierra. Aka Science era un hechizo que hacía que el cuerpo de un fantasma se autodestruyera y liberaba su poder por la fuerza. O algo mejor que esa característica, es un poder que podría destruir a múltiples fantasmas con un solo ataque. Todas las balas que los elfos podían utilizar, los 18 disparos, todos fueron disparados. Sumado a eso, todas las balas del Suibaku de los enanos que rivalizaban directamente con las de Aka Science, 12 disparos. Además de eso, 8 dragonias que obedecían el trato, ofrecieron sus vidas y añadieron 8 rugidos distantes. Aún así no se detiene exactamente que es un dios antiguo. El dios antiguo Arthos. Ya veo, ese poder es, sin duda alguna, la hazaña de un dios. Pero si tú dices que la creadora de Aka Science, los elfos, el trabajo de 180 hexacasters bajo la protección divina del dios antiguo Kainazu, y pensar que eso también es la misma hazaña de un dios, esa es la diferencia entre el cielo y la tierra. A través de la vista que hay ante sus ojos que se rompieron incluso como las estrellas, Cinku escuchó la respuesta de Arthos. Conozcan su lugar, montón de basuras. Luchen, tambaleense. Aprendan durante su final que los gusanos se arrastran por el suelo y que no importa que tanto se acumulen, no podrán llegar a los cielos. Después de controlarse y mantenerse en su razón que incluso ahora parecía desvanecerse, Cinku apretó sus dientes y pensó, hay una forma de compensar todo ese poder, incluso tratar de entenderlo es imposible. Reconócelo. Esta es la realidad. Entonces, este poder que está arremolinándose, después de esto, ¿qué sucederá? El vórtice de un poder de diferentes dimensiones. Incluso la brisa que producía. Era un poder que incluso desintegraría a alguien que poseyera la conexión nerviosa de la galería elemental. Un poder que no podía ser alcanzado por la compresión, basándose en la ley del flujo de energía, el resultado sería solo 1. El vórtice eventualmente convergerá, se difundirá e irradiará hacia todas las direcciones. Avisen a toda la armada. Todos los hechiceros, todas las manos, desplieguen Curiance. Cuarta protección divina. Dense prisa. Una protesta surgió ante la orden de Cinku, pero ella sabía que eso sería inútil. 25 años antes, el hechizo defensivo Curiance, desplegado por 3000 elfos, ni siquiera bloqueó el airstrike de un solo flugel. Después de recibir la señal, Cinku elevaría la defensa. No, Curiance era un hechizo de protección. Si el hechizo desplegado era la misma protección divina del dios antiguo Kainazu, entonces, ahora bloquearía un airstrike. Ella estaba orgullosa de esa certeza, pero sonrió amargamente mientras miraba el vórtice que se veía ante sus ojos. Contra eso, por lo menos tendrá la fuerza de una sola hoja de papel. Incluso eso es dudoso. La convergencia de ese poder, la zona de afectación de la difusión y la irradiación es imposible de medir, pero sí se toma en cuenta que el rango de alcance de un disparo de Aka Science era enorme, entonces, hasta cierto punto se podía imaginar. Si tu estimación es extremadamente optimista, el alcance sería más de la mitad de este continente. Todo lo que esté en ese rango morirá. Este territorio en el que casi todas las razas están reunidas, con la posible excepción de Arthos, probablemente todo va a ser erradicado. Gran guerra, estrella grial, dios antiguo, esencia, no dudes, no pienses. Eso es correcto. Los pensamientos que habían quedado en algún lado subconscientemente se desvanecieron ante la desoladora visión que anunció el fin del mundo. El dios antiguo Kainazu, el creador de los elfos, el dios del bosque, el concepto de la naturaleza. Dioses antiguos, oraciones, deseos, son la esencia, concepto que cumple la condición de activación. Existencia, en pocas palabras, es el concepto que obtuvo de mí. El concepto que obtuvo de mí, eso es realmente un dios por la esencia. Exactamente qué es eso, ella continuó pensando así, pero, la violenta tormenta de extinción que anunciaba el fin del mundo fue, abruptamente, desviada. La tela que bailaba en medio del aire la envolvió alrededor y como si le estuviera arrastrado, fluía en dirección hacia el suroeste. Dividió el continente, y mientras todos estaban atónitos al ver que el poder que estaba fuera de la lógica estaba siendo acribillado, solo Cinku siguió la ruta del ataque desviado. La Octocaster, lo que ella vio después de haberse desplegado al mismo tiempo en el lejano horizonte eran ex machinas, ¿por qué? Y luego, el destino de la luz que iba a acabar con el mundo, dividió el continente como si fuera una cortina. Miles de ex machinas fueron engullidos por ella y desaparecieron allí. Cinku Nilvalen ciertamente vio eso. En un momento, el pensamiento que cruzó su mente fue, imposible, 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 por haber hecho un uso total de muchos hechizos complejos que quemaron los nervios de conexión de la galería elemental.
mental. Shinku buscó a alguien en específico, y entonces finalmente ella encontró dos figuras. Eso significa que, en otras palabras, hasta el final, eso fue tal y como estaba planeado. Ella murmuró hacia la existencia que había hecho que se moviera, con una sonrisa violenta que revelaba sus intenciones asesinas. Ya que la patata que tengo me está dando problemas. Así que eras tú quien era Fantasma-san, ¿verdad, Lobo-san? La vista que se parecía ser el colapso de los cielos y la tierra se podía apreciar en el horizonte. Reporte de Sueyin, unidad de examinación, la producción del diseño. Plan tuvo éxito con el de la potencia. Sincronizando ahora. Una máquina femenina de los ex-machinas le dijo eso a Riku y levantó su brazo. Lawson, Orc 0000, Stalemate, verdadera epigrafía. Starkiller, se te confía a ti. La cosa que apareció de la nada era un arma que estaba clavada en el suelo, con el aspecto de una pequeña torre. El violento vórtice que parecía llevar al mundo a su final y que había sido visto hace unos momentos. El vórtice llamado, toda la energía colisionada del Divine Strike, aka Asians, Suibaku y el rugido distante. Esa cosa, arma, recreará más de una séptima parte de eso si Riku estaba solo, no, sin importar el número de humanos que estuvieran con él, aún así no sería capaz de sostenerlo. Eso tenía muchas veces su propio tamaño. Era demasiado grande como para ser llamada un arma, eso más bien parecía una especie de batería. Batería de artillería. La boca del cañón perforó el suelo y el arma que estaba de pie por sí sola estaba esperando silenciosamente a que su gatillo fuera presionado. En otras palabras, cuando le den la señal, Riku presionaría del gatillo. La ex-machina mira hacia Riku. Sus ojos, al igual que en el pasado, no reflejaban nada. Simplemente no decían nada y mucho menos expresaban algo. Informe una vez. Cumplido esto, entonces esta máquina también se dirigirá al frente de batalla. La ex-machina había dicho eso y estaba a punto de irse, pero fue detenida por una pregunta de Riku. Con eso justo ahora, por el bien de construir esto, ¿cuántas herramientas ex-machinas se han estropeado? Respuesta de los 11 clusters que se desplegaron. Solo quedan 5 unidades, así que 4802 máquinas fueron aniquiladas. 5 unidades restantes. Afirmación. ¿Hay alguna otra pregunta? Es más una confirmación que una pregunta, pero tengo que esperar hasta que tus muchachos eliminen la esencia de Arthos. Después de eso tengo que tirar del gatillo de esta cosa para perforar el núcleo de la estrella. Y entonces la estrella grial se manifestará. Eso es todo. Afirmación. Arthos también. Nadie morirá. No entrará en conflicto con las reglas. Cerrando sus ojos que eran como la oscuridad, Riku apretó el anillo que Subi le confió y recordó que es fácil decirlo, informando con franqueza. Hubo un error en los cálculos del jugador, unidad delegado, Subi. El ex-machina que se llamó a sí mismo Ainzii habló dentro del escondite de Riku. Lo que le dijo fue, incluso con 32 en su alineados, convergirlo será imposible. Para inducir el descenso de los ataques de todas las armadas con Ensuex, no logrará eso por la diferencia de 10,609 milisegundos, el poder colisionará y se arremolinará. Para otorgarle una directividad y hacerla converger después de que ocurra eso será imposible. Lo que surgió en el plan de Subi fue un error muy minúsculo incluso para el silencio del Nirvana. Esa fue la conclusión dada por el ex-machina que habían hecho los cálculos junto con múltiples clusters. Ante esas palabras, Riku ocultó sus ojos mientras sonreía amargamente. Así que si incluso todo salía bien, aún así ellos habrían fallado. Pero, a pesar del estado de ánimo de Riku, Ainzii continuó. Con los 32 en su ex colocados por el jugador, unidad delegado, es posible desviar eso. ¿Y qué hay con eso? Originalmente, el poder arremolinado chocaría y convergería, y después se difundiría en todas las direcciones. Pero ya que los 32 en su ex que trató de establecer se detuvieron en los 24, hay una brecha en dirección al suroeste. En otras palabras, Riku respondió, interpretando lo siguiente. Para hacer que todo el poder que choque no vaya hacia abajo, pero es posible desviarlo hacia el suroeste. Haciéndole un guiño, Ainzii continuó, acompañando y compartiendo la información. Eso era estrictamente igual que una herramienta, solo como una herramienta. Primero, los ex-machinas poseen Imeapocryphen, pseudoepígrafo, Airstrike. Es un armamento que imita el Airstrike. Eso no es más que la información que consiguió el espectador ex-machina. Segundo, esto es algo que el jugador, unidad delegado, también entendió, pero si la estrella es perforada y el poder es liberado, entonces la estrella grial se materializará, pero con una probabilidad del 52% de que aparezca en las manos de Arthos, dios de la guerra, solo porque él posee una gran cantidad de esa esencia. Después de haber dicho esto, Riku una vez más pensó exactamente qué es la esencia, pero Ainzii apartó su mirada de Riku y continuó, usando lo anterior como una base. Wheeler, uno con voluntad, corrige la estrategia y da la orden. Eso es correcto. Ellos son máquinas. Ellos solo son herramientas. Darles órdenes, darles decisiones, es la voluntad de Riku, el usuario. Entonces, es algo simple de decir. Vamos a fingir el ataque preventivo
objetivo del Camp Arthos. Interrumpiendo sus pensamientos y mirando el mapa estratégico con sus ojos que no reflejaban luz, Riku continuó, completamente indiferente, calmado, frío y calculador. Disparen airstrikes a la coalición que estará por detrás de Avanhim sin matar a nadie. Solo con eso haremos que el elfo, Sinkunilvalen, se mueva después de que hagan que toda la potencia de fuego colisione por sí mismos. Después lo desviarán hacia el suroeste. La mano que alineaba las piezas sobre el tablero de juego, mapa, parecía a punto de detenerse momentáneamente, pero continuó. Imitar y replicar el armamento que convergerá, si son los ex machinas entonces se puede hacer, ¿verdad? Afirmación. De los 32 clusters, si 11 se encargan de eso, en el peor de los casos será posible replicar el 70%. Poniendo su mano en su pecho como si estuviera tratando de agarrar la llave que le hizo oír un sonido de trituración. Riku continuó. Y eso sería suficiente para perforar el núcleo de la estrella y materializar la estrella grial. Afirmación. 4807 máquinas se perderán. El núcleo será perforado si disparas después de que converja la séptima parte. Como resultado hará que se derrumbe la fuente del flujo de energía de los circuitos elementales. Y luego ocurrirá el flujo que alcanzará los valores necesarios para materializar la estrella grial. En pocas palabras, era para que Riku viera cómo iban a morir casi 5000 personas, los hermanos de Subi, su esposa. Como para quitarse ese pensamiento que cruzó por su mente, Riku dijo, una vez más como si algo se formara alrededor de su pecho. Colocó la llave. Y luego dijo como si se lo dijera a sí mismo. La pérdida de una herramienta no está incluida en las reglas, es exactamente como si perdiera un brazo. Afirmativo. Y luego, Riku hizo una última pregunta. ¿Es posible neutralizar a Arthos sin matarlo con los 21 clusters restantes? Afirmación. El Divine Strike Slow es un ataque que agrupa el poder de Arthos y los airstrikes de todas las Flugels. Las Flugels quedarán incapacitadas, cansadas, y Arthos también se debilitará. Vamos a utilizar esa oportunidad para despegar, eliminar la esencia de Arthos. Después de que su esencia es despegada, un dios antiguo probablemente se inhabilita por 100 años. Después de eso, si la fuente del flujo de energía de las galerías elementales se perfora, ciertamente la estrella grial seguramente se materializará en las manos de Wheeler, uno con voluntad. Al escuchar esas palabras, Riku oculta su cara y sonrió amargamente. Este tipo realmente es torpe, ¿verdad? Casi como ella, Subi. Si vas a pretender ser una máquina, herramienta, sin corazón entonces, cuida tus palabras que ciertamente, probablemente, seguramente y sin duda alguna, no son iguales a las de una máquina, ex machina, en lo absoluto. Somos máquinas sin corazón, solo herramientas, así que las órdenes serán fielmente obedecidas y ejecutadas. Y luego, como ese diálogo fundamental que escuchó, Riku ocultó sus ojos. Cuando veas la luz despegada de la esencia de Arthos, simplemente aprieta el gatillo sin dudar y obtén la estrella grial. Una máquina, ya sabes, cuando dice una mentira, no aparta los ojos. La chica ex machina hizo una reverencia ante Riku, quien terminó de recordar y dijo, informe bien entonces, esta máquina también se dirigirá al frente de batalla. Wheeler, Riku y hasta el final, esos tipos que se autoproclamaban a sí mismos como máquinas, como simples herramientas, dejaron salir una frase que ni siquiera habían notado que no estaban acostumbrados a utilizar. Yo rezo por tu fortuna, buena suerte. Y luego saltó muy lejos. De Ainzi, comandante de todas las unidades, para Julius / Karfma / Luis / Marta / Nolto / Otto Econ / Paula / Cubre / Rialat / Samuel Suye / Estse / Teodor Uji / Juber Bill Bien Ikusati Epsilon Saria. A los restantes, sobrevivientes, de todos los clusters, las 9177 máquinas. Befelist Nanain 157. Apostar el alma que nos fue otorgada por el jugador, unidad delegado, Subi, vamos a ayudar a Wheeler Riku, específicamente, a retirar la esencia del dios antiguo Arthos. Ignoren el daño de una aniquilación total pero sin lograr el suicidio. Incidentalmente voy a terminar esta orden añadiendo un comentario que es inapropiado para un ex machina. Vivimos sin vida, íbamos, caminábamos, sin vida, partiremos con vida. Ayoes, Jabol. Ainzi gritó de una forma inadecuada para un ex machina y después de eso, se disculpó por haberle mentido a Riku. Perdóname, Wheeler. Tener a las Flugels, a Avanhim, Fantasma y a un dios antiguo como oponentes después del Divine Strike. Para quitar la esencia de Arthos sin matar a nadie es imposible, incluso subyugarlos, someterlos. Parece ser extremadamente difícil. Por favor, deseo que pienses de esta forma. Las herramientas sin corazón se salieron de control por sí mismas. Todas las máquinas tienen autorización para el uso de los armamentos. Las restricciones están eliminadas. Losen, Eindepokrifen, pseudoepígrafo, rugido del verdadero dragón. No subestimen ni a chatarrás. Avanzando por el pasaje del trono de Arthos hasta la base de los
prisioneros. Así él gritó. Las innumerables espadas de luz que liberó con la poca cantidad de poder que le quedaba, dejaba teñido el cielo rojo con un color blanco, alcanzando a muchos enemigos. Apenas se podían ver a los múltiples ex-machinas que liberaban una luz azul y explotaban. Con el Divine Strike a plena potencia, sufrían las consecuencias posteriores. Casi todas las Flugels habían perdido su poder, e incluso había algunas que ni siquiera podían moverse en lo absoluto, como si apuntaran a eso, no, con algo que definitivamente apuntaba a eso. Una legión de máquinas apareció alrededor, aparentemente parecían cubrir completamente el cielo. Lo que se aproximaba era un ejército entero que con solo una cuarta parte de su poder habían asesinado a Aran Rave, uno de los reyes de los Dragonias. Quienes todavía tenían una pequeña cantidad de energía de entre todas las unidades eran Aziel y una pequeña parte de las Flugels. Y los ataques de Avanji los fueron recibiendo y fusilando, pero sus ataques tenían un cierto límite. La artillería antiaérea estaba derribando continuamente a los ex-machinas, pero la legión de máquinas continuaba con su asalto, aparentemente sin que ni siquiera les importaran los daños. Eso es probablemente lo que Jibril dijo, un armamento que es capaz de imitar el rugido distante de Aran Rey. Con cada uno de los ataques, las pocas Flugels que tenían el poder suficiente para luchar inmediatamente fueron abatidas. Aquellos que no podían moverse, es decir, aquellos con los que habían llegado a la conclusión de que no eran un obstáculo, ellos, los ex-machinas, ni siquiera volteaban hacia ellas. En lugar de eso, lo que ellos estaban planeando. Incluso la flota de la coalición, que consideraba esto como una oportunidad para ir a la ofensiva, también sufrió ataques por parte de los ex-machinas. Ellos claramente no querían matarlos, solo robaban la capacidad de batalla, armas, de la flota. No se resistan. No queremos matar a tantos como sea posible. Como si dijeran eso, el enjambre de máquinas trató de pasar a través de ellos para así obtener la rodilla de Arthos. Tú me estás jodiendo, Nia, montón de basura, Nia. Ella sabía a dónde se dirigían. Van directo a la zona impuesta del trono de Arthos-Amá. Obedientemente, deja que el señor sea asesinado. Tú estás diciendo algo como eso, Nia chatarra. Gritando eso, el delgado halo de luz de Aziel, irregularmente distorsionado y colapsado. Ella levantó su mano hacia el espacio, donde se estaba acercando al enjambre de ex-machinas. Nuestros ataques solo son erestriques. Están pensando que somos unas idiotas que solo recuerdan una sola cosa, Nia. En un instante, el espacio delante de ella explotó. Ella hizo trabajar una aplicación del salto, teleportación, de las Flugels en el espacio. El espacio tenía una grieta que se abrió por la fuerza, un movimiento que torcía todo lo que tenía delante, destruyendo todo. El espacio torcido, distorsionado, y todo lo que estaba en su área de efectos se redujo a pedazos. En ese ataque un pequeño número de decenas de unidades fueron engullidas, pero eso fue todo. Ja, ja, ja. Apoyando su espalda contra la puerta que conducía al trono, así él también se parecía a Jibril. Por sobreusar su poder, terminó con la forma de una niña pequeña y respiraba con dificultad. Aún así no dejaré que nadie más avance más de aquí. Así él miró al frente, pero sus oídos oyeron una voz que parecía desesperada y que dejó a Aziel congelada. Del Proofer, unidad de análisis, para Veper, unidad de comando, los principios del salto, teleportación, de las Flugels, análisis completo. Su cara fue perdiendo gradualmente sus colores debido a eso. Aziel se había dado cuenta de su error muy tarde. Los ex-machinas analizan y crean un dispositivo que imita el ataque que reciben. Debido a sus esfuerzos, el salto, teleportación, no pudo ser analizado hasta hoy, pero ahora que había sido usado como un ataque. En cuanto al significado de eso, fue confirmado por el siguiente sonido de la comunicación. De Sueyen, unidad de examinación, a las máquinas restantes, Surapokrifen, pseudoepígrafo, Chevely Shift, designación completa, compartiendo. Al mismo tiempo por detrás de Aziel, un rayo de luz pasó y derribó la puerta que conducía a la sala del trono. Punto de destino visualizado. Compartiendo a todas las máquinas, la neutralización del enemigo ya se ha hecho con esto. Telepórtense ahí. Mir, Losen, Surapokrifen, pseudoepígrafo, Chevely Shift. Sin darle tiempo a Aziel para arrepentirse de su error, el ex-machina que dijo eso desapareció de su vista. El poder volar, incluso caminar, ya parecía imposible para Aziel, pero aún así, como si se arrastrara hacia la derribada puerta, ella se dirigió hacia donde estaba su señor. De hecho, quien le dio la bienvenida a Ainsi, que se teleportó hasta el punto del objetivo. Era la primera vez que lo visualizaban, para ser correcto. En el pasado no hubo una máquina que lo visualizara y compartiera los datos a tiempo, así que una comparación no era posible. Pero ellos lo sabían incluso sin compararlo. La abrumadora sensación de la existencia de lo que estaba sentado en el trono. Así que, en esta situación, irreverentemente, arrogantemente y naturalmente, apoyando su mejilla en su mano con un par de feroces ojos dorados, no solo se apuntaba a que él era el más fuerte, el dios de la guerra, sino que también es el objetivo, el dios antiguo Arthos. Atrás de Ainsi, seguido por una máquina y luego otra, y así el enjambre de ex-machinas. Siguió creciendo a medida que se teleportaban ahí. Lo apruebo. Puedes nombrarlo tú
mismo? Arthos hizo la pregunta, y con solo esa frase el espacio se sacudió, y toda la zona y todos los dispositivos de observación sufrieron variaciones. Denegado, las herramientas no se nombran a sí mismas. Ante la respuesta de Ainsi, un tonto, Arthos se rió como un loco y al mismo tiempo gritó, no pedí el nombre de una herramienta. Brazo. Yo pregunté por el nombre de mi enemigo. Ainsi no respondió. Desde el principio no había manera de que pudiera responder. Manteniendo la calma, solamente se centró en comprender la situación de la guerra, y esperó a la llegada de las máquinas que fueran capaces de luchar. El potencial de guerra restante, 872 máquinas. Las máquinas a las que se les pudo compartir el Sur Apocryphen era de 701 máquinas. En otras palabras, incluso si todas las máquinas que llegaban con el mayor potencial de guerra era de 701 máquinas, ni siquiera cubrían 2 partes del clúster original. Y pensar que las Flugels estaban exhaustas y que el fantasma había sido casi eliminado, Ainsi sonrió con amargura. Es como Wheeler había señalado, las matemáticas son solo una herramienta muy incompleta, aunque una máquina que reconoce. Eso es algo irónico. Mientras pensaba eso, Ainsi continuaba sin decir una palabra. Pero, Arthos, afirmativo. Está bien. Más bien, profundizó su sonrisa. El oponente del extremadamente más fuerte del mundo por 3000 años es el más débil e ignorado, abandonado por todo el mundo, eso es lo natural. Y luego, él dejó de apoyar su mejilla, estaba cansado de esperar al soldado que se convirtió en mi enemigo. Arthos se levantó del trono, y solo con eso, de Ainsi a todas las máquinas restantes, se trata de una irregularidad de esta máquina. Los dispositivos de observación de los ex machinas, todos ellos, notaron el aumento de masa de Arthos. Error, eso tampoco es correcto. No hay problemas ópticos. El hombre delante de ellos solo se puso de pie. Corrección. La cantidad de energía que tenía se incrementó una vez más. Corrección. No es la energía, lo que aumentó fue claramente la información, esencia de su propia existencia. Era como si algo que no existiera estuviera tratando de existir. Pero las 701 máquinas que al fin se habían reunido en la sala del trono, todas esas máquinas respondieron. Name. Ellos dijeron eso. Todas las máquinas observaron la misma cosa. Esto no puede ser verdad. Va en contra de todas y cada una de las leyes de la termodinámica. La magia es, el funcionamiento de los elementales no es más que la deformación de las leyes físicas dentro del rango de cambio de energía. No es una plática que necesite mantenerse con una explicación, pero todos y cada uno de los sensores de todas las máquinas solo llegaron a la misma conclusión. En otras palabras, la masa está aumentando. El concepto que engullía al mundo, los cielos y la tierra, estaba una vez más apareciendo y tomando forma. No puede ser verdad. ¿Qué está pasando? Ciertamente después de que Arthos usara el Divine Strike, por un tiempo ordinario él debería haberse quedado con menos del 12% de su poder. Todos los CIEs, unidades de observación, y los proofers, unidades de análisis, estaban calculando eso con un consenso. Aún así, Arthos dijo, como si hubiera leído ese pensamiento, o tal vez, él en realidad leyó los pensamientos de las máquinas. El más fuerte es el más fuerte y por lo tanto sigue siendo el más fuerte. ¿Qué significado hay en el aumento o la disminución del poder? Ainsi honestamente lo reconoció. Ahora lo entiendo. Eso es completamente ilógico, pero, como una máquina que ahora tiene sentimientos, él le había respondido. Afirmativo. El concepto del fuerte. Si así es como es, la máquina que ahora tiene un corazón pensó. Asumiendo que algo como eso estaba funcionando, una simple hipótesis puede derivarse de eso, del corazón. Eso era algo que había permanecido poco claro por mucho tiempo. El concepto que obtiene de mí. Esa no es una ley que posea una voluntad. En otras palabras, la esencia no es algo de qué preocuparse. El fuerte soy yo mismo, el débil es todo lo demás aparte de mí. Contra Arthos, el fuerte, que dijo eso con fiereza, pero con un ligero gruñido, Ainsi respondió, sonriendo amargamente. Todas las máquinas cuyos pensamientos están siendo compartidos, si de alguna forma sobreviven, entonces investiguen de nuevo esta hipótesis, Hubble. Si la esencia es exactamente como esta hipótesis, entonces, la subyugación, sometimiento, de Arthos, el concepto enfrente de sus ojos, es teóricamente imposible. Pero, Ainsi preguntó, a todos los CIEs y proofers restantes, la esencia existe físicamente, y su confirmación es posible. De entonces, no había ninguna ocurrencia. Todas las máquinas ejecuten lo que el jugador, unidad delegado, compiló, algoritmo de combate desconocido. Berthus Lawson, el gigante frente a sus ojos cuyo crecimiento aún seguía, un concepto, un fenómeno, o tal vez eso es una ley. Justo antes de que el dios que daba la impresión de que iba a crecer hasta cubrir los cielos y la tierra, Ainsi gritó y ordenó. Hasta ahora no era nada más que una hipótesis. Calcular el potencial de batalla del enemigo era imposible. Así que lo que debe hacerse, deberíamos movernos solo con las órdenes obtenidas del corazón, alma. En otras palabras, si el enemigo es desconocido, entonces, asume todo lo que no podrías asumir. No trates de entender, no trates de calcular, en lo que debes confiar hasta el final es solo en tus sensaciones. Instinto
distintos, ¿no es así, jugador? Subí, dentro de Avanheim, en el área del trono. Ante el Dios, las 701 máquinas hablaron, aquellos con vida gritaron. Objetivo, la esencia de Arthos. Cambio del fenómeno dentro de milisegundos, asuman que incluso la ley de conversión es posible. Entonces, mientras tanto, reaccionan lo más rápido posible en cada segundo, les pregunto a ustedes máquinas. Es imposible para nosotros, ex machinas. Denegado. Eso es correcto, no importa lo que sea esa existencia, no, importa qué cosa, concepto, sea. Si es dañino, existencia, entonces vamos a corresponder, destruir a todos nosotros, ex machinas. Les deseo la mejor de las suertes a todos, máquinas, Ayues, Jabol, hacia el enemigo, Dios, que aún estaba en crecimiento y materializándose. Todas las máquinas cooperaron y gritaron juntos, Losen, y luego, mirando con anticipación al enjambre de ex machinas que atacaban, Arthos simplemente declaró con una voz que parecía resonar en todo el continente. Ahora, esta esencia de mí, puedes mostrarle al mundo la quinta esencia de la guerra, o mi querido enemigo natural. Débil. Mientras sostenía el Stale Mater confiado por los ex machinas, Riku pensó, me pregunto exactamente qué estoy haciendo en este lugar. Un juego en el cual la derrota es inevitable, y arrojado en el lodo, todo eso se ha arruinado. Cállate. Todavía no. No pienses todavía. Diciendo eso como si tratara de convencerse a sí mismo, él comprobó la llave de su corazón que parecía sobresalirse. No hay problema. La llave todavía gira. Todavía puede seguir hacia Avanheim, que podía ser visto débilmente a lo lejos. En ese lugar, las herramientas ex machinas están operando para quitar la esencia de Arthos sin matar a nadie. Estoy esperando la señal. Solo. Estará bien si solo presiono este gatillo. Y luego, repentinamente, una voz, no, un fuerte terremoto que parecía hacer que la estrella se balanceara. El cielo, la tierra y todos en el universo escucharon esa voz que ordenó que hablara. La definición misma de un dios con un eco tan fuerte que era justamente igual al dios antiguo más fuerte. Así que esta es la derrota, ya lo veo. Fue un juego, guerra, entretenido que incluso hizo hervir mi corazón. Tú me estás escuchando, ¿verdad? Lo declaró como si lo estuviera confirmando. Oh débil sin nombre, puedes estar orgulloso. Tú legítimamente te has convertido en mi enemigo, el más fuerte. Y luego, Riku miró, con uno de sus ojos que era tan oscuro como la noche hacia el horizonte. En su ojo se refleja una luz blanca que llenaba el cielo rojo. Él pensó sin emociones profundas, es la misma vista, señal que Ainzi dijo. En otras palabras, era la señal que indicaba que la esencia del dios antiguo Arthos se había eliminado con éxito. Así es como debe ser, hecho para ser. En verdad él lo sabía, pero era un hecho que él tenía que fingir como si no lo supiera. Riku se limitó a negar con su cabeza, puso su dedo en el gatillo del Stale Mater. Ni siquiera un solo ex machina había regresado sin haber notado ese significado, no. Él continuó fingiendo que no lo había notado. Probablemente eso fue porque él podía imaginarse que incluso Arthos. Debe ser porque Arthos no había dicho ni una sola palabra sobre ser derribado, asesinado, resiste. De alguna manera, ¿está bien? Él verificó la llave, bloqueo, de su corazón que incluso ahora parecía estar a punto de romperse. Riku, una vez más pensó en las reglas que él mismo había introducido. Primero, nadie debe ser asesinado. Segundo, a nadie se le permite morir. Tercero, nadie debe ser percibido. Cuarto, sin importar el método, nada es ilegal. Es cierto, había un punto ciego en esas reglas. Las reglas no aplicaban en Subi, los ex machinas no poseen una vida, alma, y solo la consideró como una herramienta. Si no importa el método ilegal, trampa, algo que únicamente puede ser realizado por las herramientas ex machinas, no puede ser percibido. Si él fingía que no se había dado cuenta, las reglas no serían violadas en lo absoluto. Riku sonrió amargamente y pensó, realmente el sofisma y el fraude también, sus extremos se cruzan aquí. Subi no hablaba de nada más que la lógica, los ex machinas hablaban sobre los sofismas. Si se daba cuenta de ese significado, ¿verdad? No había forma de que él pudiera negar eso. Ese es el deseo del corazón de Subi. Uno soltó la mano del otro para la aplastante derrota nacida de ese fracaso, así que hasta el final, incluso si eso no llega a ser el jackmate, victoria perfecta. Al menos la jugada final trajo un stalemate, punto muerto. Así fue como los ex machinas nombraron a la última mano, arma que perforará la estrella y que destruirá el tablero de juego. Stalemeter, verdadera epigrafía, Starkiller. Bien entonces, con esto es un empate. Fin del juego, lo siento por esos dioses. Dejando salir ese diálogo, con el dedo en el gatillo del arma gigante que era como una estaca clavada en el suelo. En el instante en que Riku presionó del gatillo, el arma que supera con creces el tamaño de Riku por mucho, los cielos, la tierra y el amanecer, todo eso fue absorbido. Él sintió que el poder comenzaba a fluir instantáneamente de la boca de la pistola clavada en el suelo. Se liberó una luz, una séptima parte del poder que quemó a través del continente y que carbonizó a la estrella. Perforó el núcleo de la estrella y siguió así hasta destruir la galería elemental.
Desde la perspectiva de Riku, todo ese acontecimiento sucedió en un instante, pero al mismo tiempo, Riku sintió que la llave, bloqueo, de su corazón también estaba siendo destruida. ¿Qué es eso del Stalemate? Punto muerto, de mierda, donde, acerca de eso es un empate. Literalmente, como si ellos estuvieran saliendo. Con sus ojos cuya luz había regresado, Riku una vez más vomitó todos los sentimientos que estaban encerrados dentro de él. Con la llave rota, su corazón ya no podía contenerse. Exactamente, ¿cuántos murieron? Los compañeros, hermanos, de Subi. Esos chicos tenían una vida. Las Flugels, como cuántos de ellos murieron, engañándolos, incluso a mí mismo, dejando atrás los sentimientos de Subi. El último sacrificio, por el bien de poner fin a la guerra que continuaba dejando sacrificios interminablemente. Incluso su intención asesina fue en contra de sí mismo. Incluso después de haber llegado hasta este lugar, él seguía poniendo esas excusas. ¿Qué es esto del Stalemate? Solo eres un bastardo de mierda, solo un perdedor. Incluso si este era el deseo de Subi o algo más, e incluso si pones una razón, excusa, en eso, tú, lamentablemente, perdiste y lo sabes. Riku, hey, Subi, ¿qué era lo que faltaba? Me pregunto, hey, sí, lo sé, incluso sin tener que preguntar, hey, Subi, si tú y yo, los dos éramos como uno solo, ¿lo ves? Sí, la próxima vez definitivamente quiero ganar Subi, junto con contigo, los dos juntos. Esta vez definitivamente, nadie va a morir, ellos no tendrán que morir con ese juego, llegando incluso hasta la corteza, el núcleo de la estrella fue perforado, y la energía de la fuente del flujo de energía de las galerías elementales estaba siendo expulsado. Algo así como el enorme poder que acababa de salir exactamente ahora. Parecía ser nada más que una pequeña parte. El poder que constituye el mundo, la cantidad de poder suficiente para destruirlo sin dejar rastro, estaba siendo liberado. Mientras Riku era tragado por ese poder, él vio. Eso es la estrella grial, un poliedro que se mostraba en un pentagrama, un dodecaedro con la forma de una estrella, que parecía estar hecha de luz. Se materializará en el lugar donde converge toda la energía liberada, ahora lo veo. Así que realmente apareció ante él, ganador, pero, incluso si extendiera la mano, no la alcanzaría. Dejando caer su mirada, él sonrió amargamente. Ahora lo veo, de esta manera, no puedo alcanzarla, ¿cierto? Como su brazo derecho restante también había desaparecido, él no puede tomarla. Mucho menos cuando, él mismo, no era el ganador. Su cuerpo seguía siendo tragado por la luz que liberó un tremendo poder, empezó a colapsar, y su fuerza estaba abandonando su cuerpo. ¿Desde cuándo pasó esto? Me pregunto yo. Repentinamente, en este momento, sin sentir vergüenza ni preocupación por las apariencias, se dio cuenta de que sus lágrimas estaban fluyendo. El hombre con vendajes húmedos y sin brazos estaba llorando como un niño cuando colapsaba. Jaja, realmente es vergonzoso, ¿cierto? Yo, ya que llegué hasta aquí, yo quería hasta el final, vivir tranquilamente y morir tranquilamente. Sin embargo, al final, era una vida en la que no podía ganar ni una sola vez. Una muerte cómica que es digna de un perdedor hasta este punto. No hay necesidad de sentir vergüenza o de fingir apariencias. Hey, Subi, estoy chorreando, llorando, de arrepentimientos, ¿sabes? Lo siento, por ser un marido tan inútil. Lo que pasó por su mente fue solamente los incontables arrepentimientos. Los rostros de los únicos que hasta ahora había visto morir uno por uno pasaron a través de sus pensamientos. También los rostros de los 177 fantasmas que seguían su propio egoísmo. Se dio cuenta del sentimiento de culpa que parecía aplastarlo, pero por encima de todo eso, su mayor remordimiento. Sorprenderse incluso de uno mismo, eso era tan cursi que él incluso dejó escapar una risa. Ah, mierda realmente, incluso si tuviera que arrodillarme ante Kouran, yo quisiera abrazarte Subi. Riku, virgen, 20 años. A pesar de que es un hombre casado, morirá como un virgen. En cierta forma no es algo muy genial por sí mismo. No, de ninguna manera después de todo, no puedo estar orgulloso de eso, jaja, parece que hasta el final. Lamentablemente voy a morir. Así que, hasta el final, vamos a ser meticulosos. Completamente avergonzado, vamos a depender de Dios, fuerza externa. Hey, si Dios nace de los pensamientos entonces, Dios de los juegos. Con eso que ya no existe, es decir, con esos dos brazos. Esta vida es como una mierda, pero voy a ofrecer todo, y por primera vez desde que nací voy a orar, punto. Si es muy indigno, para alguien que es solo un perdedor el robar, tomar el trono del único Dios, premio de la victoria, entonces, si estoy muy empapado con sangre como para obtener el trono del único Dios, entonces, por favor, te lo ruego, al menos di si había algún significado, sentido, para nosotros, el corazón. No importa si no soy yo. Cualquiera está bien, así que, a cualquiera que pueda terminar esta guerra. Dale la estrella grial a cualquiera está bien. Mientras su conciencia estaba desapareciendo, él suspiró. Recurrió hacia la figura que se estaba aproximando a la estrella grial. La figura que se aproximaba a la estrella grial en medio de la luz era alguien que nadie había visto nunca, hasta ahora. Con un gran sombrero que cubría su cabeza, en un ojo tenía un diamante y en el otro una pica.
mística. Espada en juegos de naipes. Él es un joven chico nunca antes visto, pero Riku, él sabía quién era ese muchacho. Era el único que, siempre, lo hacía perder hasta el cansancio. Eso era porque Riku lo había visto en las profundidades de la oscuridad, revelando una sonrisa sin miedo. Ja. Era lo que esperaba. Hubo alguien, no es así. Tú, hey, vamos a jugar otra vez. Definitivamente esta vez te demostraré que puedo ganar. ¿Lo ves? Junto con Subi, definitivamente. Dejando esas palabras atrás, Riku estaba desapareciendo, fue tragado por la luz. Riku y Subi, el dios de los juegos, nació solo porque ellos dos creían en él, el más débil y el último dios antiguo. Como si viera algo, él se obligó a sí mismo a crear uno y mostró una sonrisa a cambio. Entonces lentamente tomó la estrella grial con sus manos y luego esa vista. Todos los que estaban en el mundo la presenciaron. Así que eso fue una de las pocas cosas de esa historia que quedó estampado como un hecho histórico. En primer lugar, la luz envolvió el mundo entero. La luz que se expandía hasta el lejano horizonte cubrió el cielo de color rojo e incluso volvió a pintar la tierra de blanco, borrando los límites entre el cielo y la tierra. Cuando se detuvo la luz que se extendía silenciosamente, el mundo había perdido sus colores. Todo el mundo sentía angustia al no poder distinguir el cielo de la tierra. Luego, se dieron cuenta de lo que sucedía cuando miraron alrededor. Las cenizas que flotaban en el cielo se detuvieron en el espacio. Los incendios provocados por la guerra dejaron de tambalearse, y todas las cosas se detuvieron, incluso el tiempo. Todo, excepto aquellos que poseían una vida, los seres vivos. Mientras eran silenciados por esa visión, vista, dejando de lado la vida y los únicos que vivían en el espacio por varios minutos. Un impacto envolvió el mundo. Eso era claramente diferente a la destrucción. Un poder suave, gentil, pasó a través de ellos como si lamiera el mundo. Al mismo tiempo, aquellos que miraban hacia el cielo abrieron sus ojos. Una vista que le faltaba un curso normal, todas las cosas vivientes, y las razas observaban esto mientras seguían sin entender. Solamente 177 fantasmas y un solo humano miraban eso con mucha comprensión. Un fantasma que alguna vez tuvo un nombre debido a la contaminación de los cadáveres elementales. Inclinó su cuerpo sobre una roca. Realmente, lo hiciste bien, general. Él apenas miró al cielo con la visión restante que le quedaba. El polvo que cubría el cielo rojo, junto con el viento que lo acompañaba, se dispersó como una bruma y desaparecieron. Del mismo modo, un fantasma que alguna vez tuvo un nombre y que fue mordido por un vampiro, se enfermó. Jaja, ese bastardo realmente lo hizo. Mientras su cuerpo se quemaba por exponerse a la luz del sol por primera vez, vio cómo las montañas que habían sido totalmente destruidas y devastadas se reconstruían como si fuera un truco de magia. Él sintió, vio cómo se estaban reconstruyendo en la forma en que deberían ser. Los 177 fantasmas en sus respectivos lugares, con sus respectivos cuerpos. Todos comprendieron lo que estaba pasando y miraron atentamente con las emociones en sus pechos. Era imposible oponerse a una orden absoluta. Todas las cosas de la creación respondieron a el mundo, la apariencia con la que había sido recreada. Los humanos ni siquiera podían sentir la magia, pero aún así estaban seguros. ¿Por qué ellos no lo sabían? Pero la guerra, la gran guerra eternamente larga, ahora terminó con eso. Con esa confianza, sosteniendo atentamente las emociones en sus pechos, dejaron escapar risas desde lo más profundo de sus corazones. Por último, la única persona aparte de los fantasmas, la única que vio ese evento con comprensión. En el continente Lucía, en el dormitorio de Riku y Subi, una cara se asomó por la ventana. Realmente, obtuvieron la estrella grial, ¿verdad, chicos? Antes de que ella lo notara, la ceniza dejó de caer. Kouran miró hacia arriba para ver el cielo, sabía que el cuento de hadas que cubría el cielo era real. Y luego, por primera vez, ella vio el sol, como era de esperarse, de mi orgulloso hermano menor y hermana pequeña. Ella cerró sus párpados. Incluso ahora los rayos del sol intensamente brillantes hacían que sus ojos le ardieran. Es seguro que fue así. Riku, Subi, todo es su orgulloso hermano pequeño y su orgullosa hermana pequeña, esos dos. Realmente lo hicieron. Ellos terminaron con la guerra eterna. Como su hermana mayor, como su One-chan, más que nadie. Estaba orgullosa. Como era de esperar, es imposible. Yo, Riku, Subi, como era de esperar, One-chan no puede estar satisfecha con esto. Desde que esos dos rompieron sus promesas con One-chan, saben, a pesar de que yo había dicho que no quería perder a mi familia, nunca más, porque fue así. Estallando en lágrimas frente a esa injusticia, Kouran gritó los nombres de sus pequeños hermano y hermana. ¿Por qué es que no habría funcionado si no fueran esos dos? ¿Por qué no habría funcionado si hubiera sido yo? ¿Por qué no pude hacer nada? Ya veo, la eterna gran guerra terminó con eso. Pero a cambio de eso, Kouran había perdido lo único que era más importante para ella y que cualquiera podría tener, su hermano pequeño y su hermana pequeña, su única familia que ella tanto quería y amaba. Y luego, exactamente qué queda para mí. Esto es demasiado. ¿Por
porque todos siguen dejándome atrás. Hey, Coron Dora. Repentinamente, la última conversación que tuvo con Riku cruzó por su mente. Kouran respondió hacia las palabras de Riku que había llegado con Ainsi, un ex machina. Detente, con los ojos negros como la oscuridad que ella pensó que nunca volvería a ver. El hermano pequeño. Riku tenía unos ojos que no reflejaban la luz. Continuó, sin preocuparse sobre eso. Sí, todo va bien y final, no te dije que te detengas. Kouran gritó histéricamente y se detuvo ante las palabras de Riku. A pesar de que tú ni siquiera una vez me has llamado por mi nombre completo. ¿Por qué ahora? Kouran. Coron Dora gritó con sus ojos llorosos. Pero, si todo va bien, estoy seguro de que lo entenderás. Y luego, con sus ojos negros, Riku continuó con una sonrisa que parecía estar suplicando. En el tablero de ajedrez que está sobre la mesa, podrías mover la torre blanca hacia el 6 de E. Algo como eso, puedes hacerlo, tú mismo. Apretando sus puños, Coron Dora dijo esas palabras como si se forzara. La verdad es que ella ya lo sabía. Ellos no tenían una relación tan superficial, así que ni siquiera podía entender el significado de esas palabras. Incluso si era algo que ella misma había dicho, a pesar de que ellos son una familia. No tenían una relación superficial, definitivamente no la tenían. Pero, aún así, exactamente a causa de eso, ella no podía decirlo. La simple frase de no vayas, porque Riku es. Riku y Subi son. Riku apartó su mirada de Kouran muy distantemente y volvió a mirar hacia la mesa de la habitación, hacia el asiento vacío. Él entrecerró sus ojos y miró algo que no parecía estar ahí y dejó salir una frase como si estuviera rezando. Hey Dios, si no eres mi delirio, alucinación, pero realmente estás ahí, entonces, puedes recordar que había un idiota indefenso que intentó deshacerse, terminar de la guerra con un juego, y luego volteó hacia Kouran que había permanecido en silencio hasta ahora. Coron Dora, no, hacia Kouran que permanecía con su cara oculta. Riku puso su equipaje en su espalda. Ni-san, gracias por todo hasta ahora. Así que, salió de la habitación y se fue dejando atrás sus últimas palabras, encomendaré a los humanos lo siguiente, y después a ti. Si se trata de Ni-san, puedo creer. Mientras su cara rompía en lágrimas, Kouran se dirigió hacia la mesa como si gateara. Y luego, al igual que la última solicitud, testamento, de Riku, ella movió la pieza y dijo, Heck, Mick, verdad, Riku. Secándose las lágrimas con su manga, Kouran se puso de pie. Lo que se le encomendó a ella fue, hay muchas cosas que se deben hacer, ella pensó. No tendré tiempo libre para seguir llorando nunca más, ella pensó. Además, por el bien de no estropear lo que Riku y los demás habían logrado, la prioridad era Riku y Subi, toda la información sobre ellos, todos los datos, todo lo que demostraba que los fantasmas existieron en este mundo. Todos los registros, notas y pergaminos fueron quemados sin importar lo que fueran. Todos los registros de sus maniobras secretas fueron borrados sin dejar ni una sola evidencia, sin cambiar nada en el mundo a partir de ahora, sin concernir a nadie, por el bien de hacerles creer que era insignificante y débil, por el bien de lo siguiente, y luego por el bien del después. Mirando abajo hacia la piedra azul que tiene grabados los nombres de los tres, Coron dijo, hey Riku, Subi, ustedes dos realmente son increíbles, lo entienden. Ciertamente Riku creó este juego. Desde el momento en que Subi y Riku murieron, viéndolo por ese lado terminó siendo un empate. El objetivo había sido completado, pero fue debido a que habían perdido ese juego. Pero, como era de esperar, One-chan piensa que ustedes dos son indudablemente increíbles. Ellos desafiaron a los dioses y al mundo, sin ser detectados ni una sola vez, incluso sin dejar ni un solo rastro en su camino. Ellos acabaron con la gran guerra que continuaba por la eternidad en tan solo 2 años. No quedaron en los recuerdos ni en los registros, ni siquiera se convirtieron en una leyenda. La creación de un mito que definitivamente no será contado por el bien de lo siguiente. ¿Esta es la derrota? Kouran definitivamente no pensó en eso. Si esta no es una hazaña o una gran victoria, entonces, ¿qué es? Pero, qué extraño, me pregunto, porque, aunque pienso que es muy tarde para eso, ¿podría ser qué? ¿Podría ser realmente esta la sensación que Riku sintió todo este tiempo? Ella se preguntó, ¿por qué es tan frustrante? Me pregunto, ya he decidido que ya no voy a llorar más, es por eso que, exactamente, como si se arrastrara contra la pared, Kouran se marchó cubriéndose su cara. Eso es porque el juego todavía no ha terminado. En el cuarto vacío del que se había marchado Kouran, a partir de que se había marchado, un muchacho joven que llevaba un sombrero muy grande en la cabeza, se puso de pie ahí. A su lado había una estrella con forma de dodecaedro, dejando la estrella grial flotando en el aire. El joven chico, que tenía una sonrisa traviesa, caminó y se acercó al tablero de ajedrez, y lentamente movió la reina negra que estaba en el tablero de ajedrez y la dejó. Y luego corrigió el malentendido de Kouran. Esto no es un jaque, Make, es un jaque, ¿sabes? Pero con esto, así es, el joven chico miró hacia el tablero y se imaginó todos los movimientos que se podían hacer a partir de ahora. Él dejó escapar una sonrisa, ya que no importaba cómo moviera las piezas, no habría ninguna jugada posible, excepto la repetición
repetición de las mismas jugadas. Así que me llevó a un jaque perpetuo. Fracaso, esta es la primera vez, ¿verdad?, en la que tú consigues un empate contra mí. Así que hasta el final, muy hasta el final, él nunca se dio por vencido. Aún estando a la defensiva, bueno, al menos por este momento, voy a morder el polvo por una buena jugada tuya. Hey, vamos a jugar otra vez. Definitivamente esta vez te demostraré que puedo ganar. ¿Ves? Junto con Subi, definitivamente. Pensando de nuevo en eso, el joven chico, el dios antiguo, nació solo porque esas dos personas creían en él. El único que en ese día el joven Riku había visto por primera vez en las profundidades de la oscuridad, el jugador más fuerte que sobrepasaba la imaginación, mostrando una atrevida e insolente, pero también firme sonrisa, levanto la estrella grial. Todas y cada una de las formas de vida inteligente de este mundo habían sido creadas por los dioses antiguos. La única excepción eran los humanos, sin ser creados por nadie, sin ser orados, creer por nadie, sin ser deseados por nadie. Ellos son la única raza que, con su propia voluntad, estas bestias se levantaron con sus dos piernas y avanzaron para obtener inteligencia. Por lo tanto, los humanos, una raza sin nombre, solo ellos fueron capaces de poner fin a la guerra árida y sin propósito. Incluso si ese resultado, victoria, finalmente terminó siendo arrojado al olvido, solamente ellos. ¿Podrías hablar sobre eso mientras dices que ellos están al mismo nivel de una bestia? Definitivamente no. Es por eso que yo, como el único dios, les concederé a ustedes chicos un nombre: Humanity, raza humana, Immunity. Ellos apilaron su conocimiento, obtuvieron tolerancia, sabiduría, y definitivamente nunca dejarán de resistir. Nunca renunciaron a eso, ni siquiera hasta la última persona. Y finalmente hicieron que se detuviera la guerra, enfermedad de los tontos, que era todo el sistema inmune de la estrella en sí. El concepto de la evolución y de las posibilidades infinitas, la raza que escondía todo eso en sus cuerpos, tenía un nombre que les fue perfectamente asignado. Y luego, Ted siguió riendo. Bien, entonces, continuemos con el juego. Mantenerse en un empate debido a los movimientos repetitivos es muy molesto, así que, justo como ellos lo desearon, un juego que todo el mundo pueda disfrutar y donde nadie tenga que morir. Voy a preparar un juego como ese y los estaré esperando. Bien, en este mundo no hay un ciclo de reencarnación. Aún así siguieron creyendo en lo siguiente hasta el final. Yo también intentaré creer en eso. Bien, entonces ahora, al decir que el más débil y el último dios antiguo levantó la estrella grial y anunció con una voz que llegó a todas las cosas de la creación por encima y por debajo de los cielos. Todos los Ixit, 16 razas que proclaman tener inteligencia, y entonces este mito que nunca será contado. Hasta ahora continúa siendo hecho por el mito que del que se habló, en otras palabras, haciendo caso omiso de, así, acuerdo de las 16 razas, basándose con Aschento, las reglas del legado, basándose en el trono, Aschente, del único dios, se establecieron las 10 reglas. Ahora miraron hacia arriba y lo observaron. Hoy, en este día, el mundo cambió. Aschente, lo juro por las reglas. No se olviden de activar la campanita para que YouTube los notifique de los nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.